Muy buenas noches. Bienvenidos al evento denominado El ejercicio profesional de la ingeniería del petróleo. Esta noche es un conversatorio y hemos invitado a Congreso de la República, en esta noche representado, como ya han escuchado ustedes, por el ingeniero Néstor Bacchi, y también por los especialistas del medio de la Facultad de Petróleo, Ingeniería de Petróleo, el ingeniero Argumé, director de escuela, el ingeniero Erazo, profesor principal de la Facultad de Petróleo, perito y consultor del sector, al ingeniero Víctor Saavedra, especialista internacional, y al ingeniero Luis del Castillo, expresidente también del capítulo de Petróleo, exdecano de la Facultad de Petróleo, profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería en Petróleo y Gas. El objetivo de la presente es hacer un conversatorio sobre los requerimientos y sobre los retos de la ingeniería del petróleo en el país. Como ustedes saben, nosotros vivimos actualmente un descenso del precio del barril de petróleo, lo que ha originado también un descenso en los empleos y en los requerimientos de ingenieros de petróleo. Asimismo, como ya es conocido, tenemos un problema de fondo, un problema estructural, debido a la caída de nuestras reservas en petróleo y también similarmente a la caída de la producción, ¿no? Esos no son problemas coyunturales, sino son problemas de fondo. Y además, la creciente negatividad de la balanza comercial en hidrocarburos, ¿no? Esto sumado a la escasez de recursos humanos y de tecnología, crean pues un análisis actual donde se van a presentar pues los requerimientos, entre ellos la necesidad pues de la reglamentación para el ejercicio profesional de la ingeniería de petróleo, que aún está pendiente en nuestro país. Entonces los dejo con ustedes, antes de comenzar, al ingeniero Néstor Bacchi para que pueda presentar las palabras de saludo, y luego comenzaremos con el ingeniero Edgar Argumé. Buenas noches con cada uno de ustedes. Agradecer al ingeniero Freddy Morales, presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, quien ha tenido a bien de invitar a mi persona. El que les habla, yo soy ingeniero metalurgista, natural de la ciudad más alta del mundo, de Cerro de Pasco. Vengo integrando por 5 años consecutivos la Comisión de Energía y Minas, y venimos desarrollando diferentes mesas de trabajo, inclusive cuando hemos participado en diferentes subcomisiones en el Congreso de la República. En esta oportunidad estamos aquí como Congreso de la República para poder escuchar la exposición de todos los profesionales y luego más adelante tener una mesa de trabajo en el Congreso de la República. Ya tenemos al nuevo presidente de dicha comisión, que ha recaído en el congresista Hernán de la Torre. Él es cusqueño de la provincia de Quillabamba. Nosotros estamos llanos de trabajar en equipo con todos los profesionales de la ingeniería de petróleo y petroquímica para lograr el objetivo. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de cederle la palabra al ingeniero Edgar Argumé, quien va a dar inicio a la exposición de esta noche, al conversatorio, quiero hacerles presente que, por si acaso, para los que no han venido, todas las exposiciones y eventos que realizamos en el colegio de ingenieros en la especialidad de petróleo y petroquímica se cuelgan en el internet, o sea, lo pueden ver por el YouTube. Asimismo, en este momento está siendo pasado en directo, ¿no? Para los que no pueden estar presentes por cuestiones de trabajo, de enfermedad o de otro factor del tiempo, lo pueden ver en directo. Quiere decir que en este momento nosotros estamos enlazados también con el norte, con Talara, con Iquitos y también al sur, ¿no? Arequipa, Puno, Moquegua, etc. Entonces, esto está en este momento siendo interconectado a nivel nacional.
Bueno, ingeniero Edgar Gómez, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, la persona de Freddy Morales. Poder hablar de la ingeniería de petróleo es apasionante. Tan apasionante que cuando se quería producir o poner en precio el petróleo, al ver que otras profesiones, ya sean mineros, geólogos, estaban en la industria del petróleo, el país hizo una ley, puso una ley para crear la ingeniería de petróleo. Esta ley, que en el año 46 se dio, dice que se crea unos especialistas para la producción del petróleo, comercialización, transporte y todo. Y la ley lo dice así. Luego de ahí, esta ley ha hecho que en la universidad se formen ingenieros de petróleo. Hasta llegó un momento que llegó la prueba. Si es cierto que era importante crear una facultad de petróleo o era un engaño. Cuando la IPC deja el Perú, los ingenieros de petróleo que estaban en el país toman la rienda y logran llevar a cabo una hazaña. Crearon Petroperú, hicieron todo lo que sea. Al final es el gobierno, la conducción de la industria del petróleo por ingenieros de petróleo que ha hecho que crezca esta industria. Entonces, esto que ha hecho de que una facultad donde se forme ingeniero de petróleo, donde se le especialice, porque ¿qué pasó? Se creó la ingeniería de petróleo, pero llegó un momento en que la universidad, la facultad propiamente dice, ¿qué vamos a hacer si ya hay una corriente nueva, que es la refinación, una corriente nueva, que es la petroquímica? Entonces, en el año 65, dice la facultad, vamos a especializar en muchos campos. Entonces, se especializaba en la área de búsqueda, exploración, a una parte de los alumnos, otros que buscaban la parte de producción, otros la parte de refinación, y un poquito que era la parte petroquímica, que era el sueño que tenía la facultad de poder introducir una nueva especialización. Todo eso eran especializaciones. Por eso el ingeniero Toro Zurrelo, egresado de petróleo, se va a Estados Unidos y hace una especialización, una maestría en petróleo y gas natural, petróleo y petroquímica. El ingeniero Gilberto García Galloso se va a Francia a hacer una especialización en petroquímica. Entonces, como ven, la facultad ha ido buscando especializar para poder llevar a cabo de que en el país se dé la explotación racional de los recursos que teníamos en ese tiempo de hidrocarburos. Bien cierto que se habló de petróleo, no se habló hasta ese momento de gas natural, pero en todas las currículas vemos, se tenía un curso que se llamaba perforación de pozos de petróleo y gas, producción de petróleo y gas. Entonces, todos los cursos iba buscando que nuestros egresados tengan una especialización. No solamente se quedó en especializar, sino también en capacitar. También se capacitó a muchos ingenieros que retornaron a la facultad. Claro, fracasó el posgrado que queríamos hacer por falta de recursos. Era Petroperú y Occidental, que dijeron, nosotros ponemos los recursos, llegado el momento, como siempre sucede, cuánto tengo de rentabilidad, cuánto voy a tener de esto, y nuestra visión de rentabilidad y cuánto voy a ganar, fracasa el posgrado. Por eso ahora voy a introducir un poco a este ejercicio profesional y no voy a poner ingeniero de petróleo, porque cada profesión tiene un ámbito de trabajo. Teniendo estos pantallazos de lo que es cómo se debe ejercer la profesión de ingeniero, podemos ver que bastará ver que en nuestra ley, en nuestros reglamentos, ya está puesto. Por eso es un poco inducir a nuestros congresistas, a nuestros gobernantes, a que cumpla la ley.
Simplemente en la ley ya hay cosas que tiene que cumplir, hay pocas cosas que hay que modificar, hay cosas que hay que actualizar, leyes que hay que innovar y estaríamos mejor, ¿no? Entonces voy a empezar poniendo en práctica esto lo que estoy hablando. Entonces voy a hablar del ejercicio de la profesión de ingeniero que está en la ley. Hay un reglamento de la ley 28858, que es la ley que pone en manifiesto en los años 2000, en el año 2000, cercano ya al 2008, sale esta ley 28858, donde expresa que el ejercicio debe ser hecho por los ingenieros y nombra todas las especialidades que tenemos acá en el Colegio de Ingenieros. Entonces esta ley va a complementar esta primera ley que salió en el primer gobierno de Belaúnde. Esta ley 16053 sale en el primer gobierno de Belaúnde, y Alan García en su segundo gobierno da esta ley 28858. Solamente me voy a referir al reglamento porque esa es la que explicita mejor esta ley 28858. Este reglamento, esta ley autoriza al Colegio de Ingenieros para que supervise el cumplimiento real de cada especialidad, de cada profesión de ingeniería en la República. Entonces voy a hacer unos extractos de esto. ¿Cuál es el objeto del reglamento? Establecer los criterios para la adecuada aplicación y cumplimiento de la ley 28858, ley que complementa a la primera ley que el Congreso lo aprobó en los años, vamos a poner los años que están aquí. Este reglamento fue aprobado el 8 días del mes de febrero del año 1966, por eso es el primer gobierno de Belaúnde, 66. Entonces ya estaba la ley 16058 y en el gobierno de Alan García se dicta la ley 28858, pero tenía que poner un reglamento, y el reglamento autoriza nuevamente al Colegio de Ingenieros para supervisar las profesiones de ingeniería. En el artículo 3 de este reglamento dice cuáles son los requisitos para ejercer la ingeniería, porque al final es el Colegio de Ingenieros el que tiene que controlar esto. Dice que para toda persona que ejerza labores propias de ingeniería se requiere poseer el grado académico y título profesional de ingeniero otorgado por una universidad del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado. Tiene que ser revalidado, si no, no puede ejercerse en el país una profesión, y lo dice el reglamento, ¿no? A efectos de su ejercicio en el Perú. Entonces tiene que ser revalidado. ¿Quién lo va a revalidar? El Colegio de Ingenieros, no hay otro. Este mismo artículo en inciso B dice contar con un número de registro en el libro de matrícula de miembro del colegio. Significa que tenía que venir al Colegio de Ingenieros, inscribirse para poder ejercer la profesión en el país. Estar habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú según el estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. Esto está en el reglamento que mencioné. Entonces, esas son las cosas que están puestas ahí. Parece que se me ha pasado muy rápido. Sí, esto es estar habilitado. Esas son las cosas que están descritas, están en el reglamento, está en la ley de nuestro país, y también habilita y exige que el Colegio de Ingenieros haga esto, lo registre, supervise y vea que estén habilitados. Vamos a ver un caso que es mucho más antiguo que lo que estoy hablando. Estamos hablando del decreto número 444 del 24 de noviembre del año 1958, que es de Venezuela. Venezuela ya, esto que estamos teniendo aquí, ya lo había visto con una visión más grande, porque era un país que producía mucho petróleo y podía tener un problema que siempre va a suceder. Sucede que cuando en una empresa todos son especialistas, todos hablan el mismo idioma,
se puede conducir hacia un logro, hacia una dirección, pero si hablan diferente idioma, cada persona tiene diferente, por decir, impulso o deseo, o busca diferentes rendimientos de su capacidad, su experiencia, entonces vamos a tener una confusión, y eso puede ser que sea la confusión que está pasando en el país. ¿Qué dice Venezuela en su artículo 5 de esta ley, que es muy completa, sobre la firma, refrendo y ejercicio de la actividad profesional? Dice, en el 5.3, en el artículo 5.3, los ingenieros titulados en universidades ubicadas dentro del país, del territorio nacional, solo podrán ejercer la profesión en el territorio nacional si se encuentran válidamente registrados en el Colegio de Ingenieros. En el capítulo 2 de la profesionalización o de los profesionales, dice, son profesionales a efecto de esta ley los ingenieros, arquitectos y otros especializados en ramas de la ciencia física, matemática, y han obtenido o revalidado en Venezuela sus respectivos títulos universitarios y hayan cumplido con el requisito que establece el artículo 16. ¿Qué dice el artículo 16? Dicen los diferentes aspectos del proyecto y de la ejecución de construcción, instalaciones, trabajos, todo lo que puede incurrir la industria petrolera, la participación de los profesionales debe quedar claramente determinada a efecto de delimitar su responsabilidad. Entonces, si un proyecto de ingeniería, de prospección petrolera, que bien cierto podemos trabajar con los geólogos, no se encuentran reservas, no se amplía reservas, sería responsabilidad tanto de los geólogos y petroleros. Pero ya nos podemos librar de esa responsabilidad porque ejercen en este ámbito ingenieros que no son petroleros ni geólogos. También el artículo 5 dice, hemos visto el 4 que manda al 16, que es lo que dice. También se consideran profesionales los graduados en el exterior, ingenieros que vienen de México, de Colombia, de la China, de Estados Unidos, de todos los países. En el exterior, por Instituto Acreditado de Educación Superior en especialidades de la ingeniería, la arquitectura, profesiones afines, de las cuales no existe títulos equivalentes en el país a juicio de la Universidad Nacional, siempre que dichos títulos hayan sido reconocidos por estos y hayan cumplido el requisito establecido en el artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Para ejercer cualquiera de las actividades que regula la presente ley, los profesionales a aquellas se contrae deberán inscribir sus respectivos títulos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en este caso el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y aquí está lo más sorprendente. Voy a ahí está. ¿Qué dice de las limitaciones y uno de los artículos de limitaciones e incompatibilidades? Dice el artículo 12, ningún profesional podrá ejercer sino la especialidad para la cual le autorice expresamente el título que posee. Significa que si yo voy a trabajar en actividades de industria de petróleo, tengo que ser petrolero. Si quiero trabajar en industria de refinación, gas natural y transformaciones de los plásticos y todo lo demás, mínimo tiene que ser petroquímico. Eso es lo que dice, inferimos, deducimos de este artículo. Entonces, como ven, ya en el año 58, ya Venezuela pensaba, ¿por qué? Como lo dice acá también nuestro presidente del capítulo, el factor humano es el más importante de toda esta cadena de recursos. Porque si lesionamos al recurso humano del país, si le impedimos al recurso humano del país, que el país ha invertido, significa que no es cuestión de que yo, bueno, pues es ingeniero, sino el país ha invertido y tenemos la obligación, si queremos decir, de cuidar esa inversión. El Colegio de Ingenieros tiene que cuidar esa inversión porque es plata del Estado. Los congresistas tienen que cuidar de que esta profesión se realice y que todos tengamos trabajo. La universidad tiene que cuidar
que se dé esto, que cada uno ejerza su profesión. Por eso no he puesto ingeniero de petróleo, sino toda ingeniería. Por mucho que yo sé mucho de electricidad, no puedo irme a trabajar en una empresa eléctrica, ¿no? Por mucho que yo sé de música, no puedo ser el director de orquesta de la Sinfónica Nacional, ¿no? Por mucho que me gusta escribir poemas, no puedo decir a Vargas Llosa, tu libro no sirve, ¿no? Entonces cada uno tiene unas competencias, unas habilidades, para lo cual ha elegido una profesión. Entonces tenemos que ver qué habilidades, qué atributos tiene cada uno y dirigir la profesión a eso. Por eso es bien cierto que yo sé que aquí hay algunos que no son del petróleo, pero también defendamos su profesión. ¿Por qué algunos han ido a petróleo? Porque la profesión para la cual ha estudiado no le dejaron crecer. Entonces ha tenido que buscar petróleo y ahí nos hemos encontrado peleándonos un puesto, ¿no? Y eso está muy mal. Por eso yo pienso que toda persona en el cual el país ha invertido debía trabajar donde el país ha invertido. Y esto es lo que más o menos podemos ver en lo que es la profesionalización. Significa que cada persona tiene que seguir el impulso que ha seguido. Si yo quiero ser médico, he querido ser médico porque me gusta curar, me gusta que el otro tenga una salud. Y muchas veces sacrifico la remuneración para que el otro esté bien. Yo lo único que recuerdo es cuando empecé esta profesión de ingeniería de petróleo. En el año 73 estaba Noriega Calmet, que ha sido ministro de Fomento en el gobierno de Dodría. Me dijo una cosa: ¿sabes tú cuáles son los carismas o las vocaciones de cada profesión? Te voy a decir cómo es. El médico, curar. El profesor, educar, corregir. ¿Y cuál es del ingeniero? Construir, ¿no? Significa que podemos decir, nuestra vocación es construir un país mejor, construir canales para producir mejor el petróleo, el hidrocarburo que tengamos. Entonces eso es lo que me ha quedado grabado y eso es lo que yo pienso, que la universidad, el colegio de ingenieros debemos seguir esta dirección, que cada uno está formado para una ingeniería, para un ámbito de la ingeniería, y esto es lo que define, no tan bien, pero define esta en México, este de México, de una institución de México, dice la yo tengo un poquito más, es el proceso mediante el cual se desarrollan capacidades para que una determinada actividad sea pasible de generar beneficios. Ahora, eso es muy importante, porque bien cierto, yo puedo saber muchas matemáticas, puedo hacer un modelo matemático. Si ese modelo matemático de simulación me lleve al error, entonces puedo decir que la permeabilidad es tal, o lo que tengo que hacer después de simular es tal, y puedo generar un error. Y puedo hacer demostrable al final solo por ecuaciones que le desarrolla un ingeniero de petróleo, donde vea el error. ¿Dónde está el error? Entonces, para eso necesita especialización, haber pasado por un curso de geología, un curso de reservorios, un curso de producción, un curso de cold cover. Entonces, como ven, ahí está todo para poder determinar dónde está el error. Entonces, ¿por qué? Porque el país necesita que se le genere beneficio. Yo sé que hacen esfuerzo otras profesiones de entender, de interpretar lo que hay debajo, en los poros de la roca, pero no lo podrán interpretar porque mínimo necesitan físico-química, termodinámica dentro de la roca y todos los cursos que llevan luego los petroleros, ¿no? Entonces hay que generar beneficios dentro de una economía de mercado. Por eso no solamente pensar de, bueno, le pago a este que no es petrolero, le pago $2,000 porque el petrolero me cuesta $4,000, le pago a este, pero estaríamos
disminuyendo el beneficio de esta economía de mercado. Por eso esta profesionalización, por lo común, atañe a todas las actividades que por sí mismas no impliquen la generación de flujo de cajas positivos y luego de un proceso de mejora. Desarrollo de aptitudes, y este desarrollo de aptitudes va a generar un aumento de los réditos que está esperando la empresa. Por eso la empresa, si quiere tener más dinero, generar más, una de las cosas que luego hablará también Alberto Erazo es de que ¿qué está pasando con el país? No estamos teniendo más reservas petroleras, porque si yo contrato a un hidráulico, ¿qué va a hacer el hidráulico? Tratar de sacar por la cañería todo el flujo, todo el fluido, no pensará en reservas. Porque, ¿qué va a pensar? Que dentro de los poros hay un globo, dentro del globo hay petróleo o gas, ¿no? Entonces, esto es lo que... ¿Y qué más dice? Que la profesionalización en una sociedad se expresa en la división social del trabajo. Ya no estamos simplemente, sino que es una cuestión social. Porque detrás de cada petrolero, de cada estudiante, si empezamos de estudiante, que está con la idea de ser petrolero, trabajando en el petróleo, detrás de cada alumno está su familia. Detrás de cada alumno están sus compañeros que están estudiando con él. Por eso tiene que expresarse una división social del trabajo. Los petroleros tienen que trabajar en la área de petróleo, los eléctricos en la parte de electricidad, si queremos, los sociólogos en la parte de la sociedad. Cada uno tiene circunscrita su trabajo. Pues yo pienso que si logramos que cada uno, sin pelearnos, sin chauvinismo, poniendo en práctica lo que dicen estas pequeñas, breves luces de lo que debe ser la ingeniería como una cosa no de reparto, sino de una cosa de localizar mi trabajo. Este es mi trabajo, yo puedo hacer mejor este trabajo. Entonces podemos al final mejorar la rentabilidad de una empresa. El Estado, al mejorar la producción y tener más reservas, en el futuro tendrá más impuestos. Porque una de las cosas es que veamos futuro. Dentro de poco, si no hay petróleo, ¿quién le va a dar? Felizmente, dice que yo me decía cuando todavía no era presidente todavía Toledo, decía Dios es peruano. Le ha dado al Perú muchas cosas. Guano, por guano no hemos hecho ninguna industria. Hemos tenido petróleo, hemos tenido la harina de pescado, y no hemos hecho industria. Por eso, si tenemos hoy día el gas natural, todavía en reservas grandes, usémoslo para hacer industria, porque eso se va a terminar, se va a agotar. El petróleo se agotará, el gas se agotará. Habremos disfrutado esta generación un poco de los beneficios del gas, del petróleo. Entonces tenemos que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como la China, ¿no? Mandarlo a los peruanos a Estados Unidos. Yo sé que a Venezuela no se le puede mandarlo a México, a donde haya posibilidades de trabajo y de crecimiento económico. Agradezco, señor presidente, señor congresista, agradezco la paciencia que han tenido. Muchas gracias. A ver, ahora el ingeniero Erazo va a tomar participación en la exposición. Adelante, ingeniero Erazo, por favor. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer al capítulo de ingenieros de petróleo, representado por el ingeniero Freddy Morales, y la presencia del señor congresista de la República, que ha tenido la paciencia de dedicarnos un poco de tiempo para prestarnos atención, a los ingenieros de petróleo que estamos utilizando esta tribuna para expresar nuestro sentir con respecto a la forma en cómo está evolucionando la industria en relación con nuestra profesión.
Hace poco, hace unos instantes, el ingeniero Argumé estaba mencionando de cómo una sola ley en un país que por tradición es menos antiguo que nosotros, que el Perú, en la industria del petróleo, con una sola ley estableció bien claramente el ejercicio profesional de la ingeniería, y estableció tan claramente que dice que aquel que tiene un título profesional en una determinada especialidad no puede ejercer otra. ¿Y a qué va esto? Yo no quiero en este caso hablar mal de nadie, por supuesto, ni tengo nada en contra de ninguna otra especialidad. Yo puedo hablar en favor de la ingeniería de petróleo porque soy ingeniero de petróleo. Y no, eso no quiere decir que tenga que hablar mal de otras especialidades de la profesión, de otros ingenieros, de ninguna manera. De lo que se trata es de ser más específico. Hace aproximadamente 50 años, cuando yo estaba estudiando en la universidad todavía, el país era exportador de petróleo. Y había una empresa petrolera estatal en la que trabajaban ingenieros de petróleo. Las primeras promociones era la empresa petrolera fiscal. Eran pequeñitas, pero era la empresa del Estado. Y había una empresa que producía grandes cantidades de petróleo con las limitaciones que tenía, que era la International Petroleum, y habían otras tantas minúsculas también. Con el tiempo, en la década del 60, se establece un gobierno militar que decide nacionalizar la industria del petróleo y hacer su propia filosofía de la explotación de los hidrocarburos. Y lógicamente lo que había que nacionalizar era la empresa International Petroleum, estaba la empresa estatal, y fusionó ambas y se crea Petroperú. La International Petroleum se llevó a los mejores ingenieros de petróleo, por supuesto, que tenía en su planilla, y eso no quiere decir que los que se quedaron, que habían sido International Petroleum, fueran malos, era simplemente que los mejores se lo llevaron. Se fusionaron la empresa petrolera fiscal de ese entonces, la International Petroleum, y posteriormente se creó lo que ahora conocemos como Petroperú, que debería llamarse Refino Perú, porque de petro no tiene nada. En fin, el hecho es que con el tiempo, una década después, se descubre o se empieza la gran exploración de la selva peruana con una serie de pozos descubridores perforados por Petróleos del Perú, por ingenieros peruanos petroleros, ¿no es cierto? Y se traen 17 empresas extranjeras de las principales del grupo con la intención de explorar y invertir dinero en la exploración por hidrocarburos en el Perú. Como consecuencia de esto, estas empresas, y por razones económicas, lo primero que hicieron fue, ¿quiénes fueron los que descubrieron el petróleo de la selva? Ah, los ingenieros de petróleo y los geólogos de Petroperú. Hay que contratarlos, pues. ¿Para qué traer ingenieros extranjeros si acá está la materia prima que necesitamos, la materia prima intelectual, los profesionales que saben, que conocen el negocio? Y lo han hecho también, que ahí está pues el petróleo. Y efectivamente eso hicieron. Como consecuencia de esos Petróleos del Perú, perdió otra vez una gran masa de los mejores ingenieros. Por cuestiones económicas, por supuesto, porque las empresas estatales, acuérdense ustedes, hasta ahora sucede lo mismo, no son las que mejor remuneran a sus profesionales. Y de repente por eso también en la actualidad pues no están tan bien surtidas de especialistas en cada una de las ramas que manejan. El tema es que, se produjo este evento que en la década del 70, y como consecuencia, Petróleo del Perú, que tenía ya la fase de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, comercialización, etcétera, toda la gama completa dentro de la industria de los hidrocarburos, se vio la necesidad de reemplazar a estos profesionales de alguna, lamentablemente, mala manera. Y entonces comenzaron a contratar ingenieros civiles, agrónomos, químicos, industriales, y comenzaron a dictarles cursos dentro de su centro de capacitación para tratar de un poco compensar las deficiencias y ver si se podía lograr obtener ingenieros petroleros o pseudo petroleros para reemplazar a los que se habían ido a otras empresas. En primer lugar, los que se fueron
y que de esas empresas solamente 2 obtuvieron éxito parcial, una de ellas la Occidental, se quedó con sus ingenieros, pero casi todas las demás se llevaron algunos o simplemente los dejaron, y como consecuencia estos ingenieros o emigraron a Venezuela, que era el gran boom petrolero en Latinoamérica, o a otros países. Y finalmente Petróleos del Perú comenzó a entrenar o a maestrar a sus ingenieros de otras especialidades para ver si los convertía en petroleros. Eso fue en la década del 70. Posteriormente se fueron creando otras entidades estatales para supervisar, manejar. En el 90, creo, en el 2000 se crea Ocinermin, por ejemplo, y parte de esos ingenieros pasaron a esta entidad para fiscalizar las actividades de hidrocarburos en el país. Y así tenemos en este momento en Ocinermin ingenieros mecánicos, electricistas, ingenieros químicos, ingenieros industriales, pero Ocinermin es una entidad que fiscaliza por creación, por origen y por ley las actividades de minería, electricidad e hidrocarburos. Y si revisamos el organigrama de esa entidad, que está en la página web por si acaso, ¿no?, nos encontramos con que la mayoría de los gerentes, o sea, de la gente que dirige, que se encarga de manejar la situación, la fiscalización, el control, son de otras profesiones, no afines, porque se ha continuado con este tema. ¿Y qué pasa con los ingenieros de petróleo? ¿No son capaces? Claro que son capaces. ¿Qué ha hecho la facultad? Ha seguido creando especialistas en hidrocarburos de primer nivel, y tan buenos que son, que tenemos una gran cantidad de consultores en el extranjero. Y trabajan para otras empresas. Naturalmente los sueldos que van a percibir no se comparan, no hay forma de compararlos con los sueldos que se perciben aquí en el país. Pero quizás ahora, en la actualidad, Petroperú, después de la ley de fortalecimiento que se dio precisamente para eso, pudiera pagarlo y pudiera asumir su responsabilidad como fue antes y convertirse en una de las empresas pioneras en la industria de los hidrocarburos, como lo fue en Latinoamérica en la década del 70, 60, ¿no? Para eso, naturalmente, se requiere una serie de reformas a la actual legislación. Pensar que la refinería o la refinación de hidrocarburos es el negocio menos rentable de todas las actividades de hidrocarburos en general, es la menos rentable. De seguro tal vez sea la más segura. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive de los combustibles, la industria, el transporte, etcétera, etcétera. Pero es el menos rentable, mientras que la exploración-producción, que es la más rentable de todas, se le estamos dando a otras empresas privadas. Y eso no tiene nada de malo, en la medida en que pusiéramos ciertas reglas, ciertas normas. Hay que cambiar los modelos de contratos que tiene ahora en sus manos Perú Petro. Esos modelos están registrados en Arpel. ¿Quiénes manejan Arpel? Ecuador, Venezuela, Colombia, cuya producción está 600.000 barriles por día, más de 1 millón de barriles por día y 3 millones de barriles por día. Entonces, para ellos, darla en concesión, en contrato a empresas privadas no es ningún problema. Sin embargo, en Ecuador sí se preocupan mucho por las reservas. Acá nos preocupamos porque para hacer un contrato la compañía nos garantice que va a hacer 5 pozos, 10 pozos. ¿Para qué? Que haga tantos kilómetros de líneas sísmicas y punto. Y encima lo grabamos con regalías, impuestos, etcétera, etcétera. La más costosa, como si realmente cada pozo acá produjera 10.000, 20.000 barriles, como si estuviéramos en un país, Arabia Saudita, Irán o algo por el estilo, cosa que es una utopía. El Estado no puede dejar de lado sus obligaciones y transferírselas a las empresas privadas, diciéndole, ¿sabes qué? Lo que tú produzcas tienes que repartirlo en los estados, en los gobiernos regionales, para que ellos a su vez hagan la función que le corresponde al Estado, es decir, educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Ellos lo tienen que hacer. Las empresas privadas dicen, pues pucha, me está aumentando los riesgos de la inversión, me están reduciendo mis ganancias, y el que pone la plata arriesgando a que no descubra nada soy yo, porque tengo yo que hacer las funciones de un Estado deficiente. Entonces hay que modificar la ley, hay que mejorarla, hay que actualizarla, y que la perforación se justifique solamente para el incremento de reservas. Yo voy a poner, por ejemplo, el lote 192, que ahorita está, no sé, se está siendo criticado por todas partes
hasta por la gente que menos sabe de hidrocarburos en el país. En ese lote tenemos en este momento aproximadamente 7.500 barriles de producción asegurada por día. Toda la operación está tercerizada, o sea, son compañías subcontratistas que manejan toda la operación, ¿no es cierto? El costo de producción para el que tiene el lote hasta el 29 de agosto es de aproximadamente $40 por barril. Está así, con la soga al cuello, y lógicamente no tiene interés en quedarse más, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros, o sea, el Estado tiene una empresa petrolera, pues por algo se llama Petro Perú, ¿no es cierto? Y si tiene una empresa petrolera, los costos se van a reducir, definitivamente. En primer lugar, porque los activos, esos 350 millones de dólares que revierten a ser propiedad del Estado y que sirven para producir el petróleo, llámese bombas, generadores, equipos, etcétera, etcétera, esos pasan a poder del Estado. ¿Y quién es el Estado? Petroperú, ¿no es cierto? Entonces ya no tiene que pagar esos 350 millones de dólares. Eso para empezar. En segundo lugar, el Estado se va a poner impuestos a sí mismo, es absurdo. Hay que legislar y darle las facilidades a Petroperú, si se va a hacer cargo del lote, para que pueda manejar esto de una manera rentable, reducir sus costos, no atorarlo con impuestos. Y en todo caso, como se está pensando hacer ahora, señores, ok, de la producción, tantos centavos por barril, se van a invertir. El Estado directamente le va a exigir al gobernador de turno, a quien sea que tenga la obligación de representar al Estado en la región, para que se convierta en escuelas, hospitales, ¿no es cierto?, para que haya mejores condiciones de vida, no dinero, sino condiciones de vida mejores de los naturales, de los nativos. Y finalmente un otro punto. El petróleo que se produce en ese lote, actualmente paga una tarifa en el oleoducto norperuano para ser transferido a Bayóvar, para a su vez ser embarcado a las refinerías, etc. ¿Y ese oleoducto de quién es? Del Estado. ¿Quién es el Estado? Petroperú. Entonces no tiene que pagarse a sí mismo, ¿no?, por transportar ese petróleo que finalmente es del Estado, que lo va a producir para el Estado. Lo único que está haciendo Petroperú va a ser administrar eso. Ese es un ejemplo, por decir algo, de lo que estoy en este momento sosteniendo. Tenemos los ingenieros del petróleo necesarios para hacerlo. Tenemos la experiencia, el conocimiento, la preparación. El dinero son 7.500 barriles por día, a 50 o 40 dólares el barril. Es un poquito de dinero que sí va a cubrir todas las expectativas. Entonces, no hay que hacer inversiones. Si el Estado decide invertir, pues, solamente en refinación, bueno, ya, pues es otro problema. Ok, pero dejemos a Petroperú. O en todo caso, como se está pensando, asociarse con alguien que esté dispuesto, pero de todas maneras necesita una legislación que proteja a la empresa estatal, que proteja al Estado para que no quiebre la empresa, para que no cierre, para que no se quede, y además la garantía escrita de que se va a mantener las reservas, porque es la única manera de que por lo menos el Estado no tenga que importar más petróleo en el futuro. Si en 50 años pasamos de exportadores a importar el 50% o más de lo que diariamente consumimos, en 20 años más no vamos a tener producción. Así tengamos la refinería más moderna del mundo, la más grande y que cueste una millonada, ¿qué vamos a refinar? Petróleo que tenemos que importar. Y eso al precio que sea del mercado, porque tenemos que cubrir nuestra demanda interna, ¿no es cierto? En toda la vida no va a valer 50 dólares el barril. Probablemente dentro de 2 o 3 años esté otra vez en 70, 80 dólares el barril. ¿Y qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer del país? Vamos a trabajar todos los peruanos para poder cubrir la demanda de energía que necesitamos, importando la materia prima, porque acá hemos sido incapaces de mantener las reservas mínimas necesarias para continuar nosotros desarrollándonos y descubrir nuevas, ojalá, si fuera posible. ¿Por qué? Porque estamos aplicando leyes equivocadas o mal hechas, porque no han consultado con gente que conozca, porque lo han hecho gente de otras especialidades, porque lo han hecho con muy buenas intenciones, por supuesto, pero no se olviden, hay un dicho muy antiguo y no por eso es menos cierto: de buenos intencionados están empedradas las calles del infierno.
Esa es la verdad. O sea, no, las intenciones no van a reemplazar nunca el conocimiento y la experiencia. Al contrario, puede demandar mucho más dinero y pérdidas. Ya lo mencionó el ingeniero Argumento hace unos minutos. Entonces hay que ver la forma de corregir, modificar, reorientar esa legislación de tal manera que el que se beneficie sea el Estado. Definitivamente no hay otra. En vez de que venga una empresa privada, particular, de donde fuera, no tengo nada en contra de los extranjeros ni los privados, no tengo filiación política de ninguna manera, estoy hablando como técnico. Y técnicamente ninguna empresa va a invertir $1 si no va a ganar por lo menos el 15 o 20%. Porque si no, lo pone el dólar en el banco y a plazo fijo y tiene tranquilo, sin arriesgar, todo el dinero que quiera. Entonces, eso también lo puede hacer el Estado, sin ningún problema. En sociedad se gusta, pero hay que darle condiciones a la empresa del Estado para que pueda manejarse económicamente, para que su actividad sea rentable para él, para esta empresa y para el socio que se arriesga con ella, ¿no es cierto? Y técnicamente sí va a tener su aporte, en la medida que deje de ser un ente burocrático, donde gente que no tiene nada que hacer ahí está ocupando lugares que no le corresponden. Dejemos de una vez por todas y seamos sinceros. Se privatizó Petroperú porque se convirtió en el lugar donde iban todos aquellos que tenían carnet del partido de turno que estaba en el gobierno, y entonces había que terminar con eso de una vez, y se logró a medias, porque se reemplazó Chana por Juana, ¿no es cierto? Y la idea no es hacer eso, es agarrar y decir, bueno señores, ustedes ya cumplieron, pueden retirarse, ahora vamos a poner gente que tiene experiencia en el exterior, que han venido acá, que están en este momento en condiciones de apoyarnos, técnicamente bien preparados, con experiencia, que saben lo que tienen que hacer, pongámoslo acá y dejémoslos hacer. Y démosles el apoyo legal que les permita hacerlo sin ninguna traba y sin ningún problema para poder desarrollar nuevamente la industria de los hidrocarburos en el Perú. Una vez más, le vuelvo a dar las gracias al presidente del capítulo por tener la gentileza de haberme hecho partícipe de este conversatorio, al señor congresista, espero y nos tiene a su disposición, que de alguna manera lo que aquí estamos mencionando le pueda significar algunas luces en lo que él tiene dentro de su comisión, y a ustedes, colegas, que han tenido la paciencia de escucharme unos minutos, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Erazo. Como siempre, poniéndole sal, pimienta y rocoto a la noche. Muchísimas gracias. Ahora, adelante, ingeniero Víctor Saavedra, con la exposición. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este tema que realmente es apasionante. Pero yo quiero cambiar un poco la perspectiva, dentro, por supuesto, del tema que estamos tratando, a lo que significa el ejercicio profesional. Y entonces voy a hablar un poco más del profesional, del perfil que debe tener ese profesional. Y para ello, comencemos como hacen los investigadores. O sea, ¿cuál es el objeto de la profesión? El objeto de la profesión es, lógicamente, el activo de hidrocarburos. ¿Y cuál es el propósito de la profesión? Es generar valor sustentable a partir de ese activo. Cuando hablamos de valor sustentable, esa es la tendencia moderna que hay en la industria petrolera. No todo es económico. El valor sustentable está compuesto por valor económico, por valor social y por valor ecológico. Hay muchos todavía que les cuesta cuantificar el valor ecológico y el valor social, pero realmente es muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, quieren cuantificar el valor en Perú, el valor social de los proyectos, fíjense todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con la minería y también con el petróleo.
o sea, proyectos parados porque no se manejó el vector social de la manera correcta. ¿Cuál es su valor? Bueno, todas las pérdidas que me está ocasionando el desfase de ese proyecto. El valor ecológico. Fíjense el caso, por ejemplo, de BP en el Golfo de México, ¿no? Una operación descuidada provoca un desastre ecológico que prácticamente casi le cuesta toda la empresa por las deudas que tuvo, digamos, que soportar como consecuencia del saneamiento de ese incidente. Y en cuanto al activo de hidrocarburos, ese activo está compuesto de yacimientos, está compuesto de instalaciones y está compuesto de infraestructura. Toda esta cosa articulada, toda esta cosa concatenada es la que me va a permitir la generación de valor. Un caso, por ejemplo, típico aquí en Perú, y que yo tuve la suerte de trabajar en todo ese activo, es el de Corrientes, por ejemplo. En la parte de yacimientos, aquí utilizamos la mejor tecnología que había en ese momento. Nosotros simulamos corrientes. Hay un estudio de simulación en este momento en Petroperú, con el modelo y las limitaciones que habían en ese entonces. Pero eso fue tecnología de punta para poder visualizar ese activo desde el punto de vista de yacimiento. Yo trabajé en ese modelo de simulación. Y también tenemos la parte de instalaciones y la parte de infraestructura. Porque un activo no es solamente el pedacito que ustedes ven de campo, sino todo aquello que lo vincula para la generación de valor. Entonces, por ejemplo, el oleoducto norperuano, que también tuve la suerte de trabajar ahí, era parte de ese activo Corrientes. Fíjense ustedes, desde Bayobar hasta Corrientes, todo ese era el activo que había que explotar, y había que manejarlo, gerenciarlo y explotarlo de la mejor manera posible. En ese activo, estoy hablando del año 70 la época, los primeros años del 70, o la década del 70, porque los oleoductos lo terminaron por allá como en el 79 casi. Yo me fui, sí. Les decía que todo esto que estoy hablando constituye entonces lo que debe hacer el profesional, ¿no? Y el perfil que debe tener para realmente sacarle provecho a ese activo, ¿no? Entonces, pues, hay dos grandes tareas que hay que hacer para poder trabajar con este activo, y de la cual tiene que prepararse el profesional. Uno en la parte técnica y otra en la parte gerencial. La explotación de un activo requiere de un modelo de negocio, y ese modelo de negocio está lógicamente sobre esas dos bases: la parte técnica y la parte gerencial. En cuanto a la parte técnica, hay lógicamente en estos momentos unos retos que hay que superar, y también tenemos unas palancas que debemos aprovechar para conformar ese vector técnico del modelo de negocio. Y uno de los retos lo constituye la preparación. Uno de esos retos lo constituye la preparación de ese profesional. ¿Y dónde se forma ese profesional? Se forma en la universidad y se forma también en la empresa. Solo que la empresa es una formación ya muy especializada y dirigida hacia los intereses del negocio.
Pero en este momento, así como por los 70 modelábamos corrientes, en este momento la enseñanza, señores, tiene un avance en la parte tecnológica que se está aprovechando en las mejores universidades del mundo y que de alguna manera deberíamos copiar. Miren la cantidad de software que existe, la plataforma de información que hay, donde ya a veces hasta los libros ni son necesarios. No porque los libros no sean buenos, sino sencillamente porque hay muchas más herramientas, muchos más métodos, muchas más fuentes para adquirir conocimiento, pero de una forma mucho más profunda y mucho más esencial. Aquello que yo recuerdo que estudiaba por allá por los años 64 al 68, cuando estudié en la UNI, bueno, era una clase magistral, estudiarme bien la lectura que nos indicaban los libros y resolver problemas. ¿Y qué problemas resolvíamos? Bueno, resolvíamos los problemas con parámetros de yacimiento de otros países, principalmente de Estados Unidos, porque de allá venía la cosa, ¿no? Pero yo tenía unos problemas acá, yo tenía unos retos por superar acá, con unos yacimientos completamente distintos a los de allá. Pero hoy existe toda esa tecnología que, por ejemplo, me permite ver y visionar, por ejemplo, todo un yacimiento en forma virtual. O sea, imagínense usted, y por ejemplo, ahí en Venezuela lo hacíamos, pues hay un centro de entrenamiento, ¿no? Donde uno se sienta con su lente y toda la cosa, y es como si se estuviera paseando por el yacimiento. Entonces imagínense, cuando uno hace eso, aprende las esencias, por ejemplo, de lo que es una porosidad, ¿no? de lo que es la interconexión. Aprende las esencias de lo que es tener diferentes tipos, por ejemplo, de arena, diferentes tipos de formaciones. Aprende a ver el flujo de fluidos que uno aprendió en la universidad, de una manera virtual y lógicamente aquel que ve eso se le va a quedar grabado para toda su vida. Lo que ve ahí le va a servir, pero no solamente para saber algo más, sino que la gente está mirando eso y a la vez está pensando en su yacimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportará entonces el mío bajo tales y tales condiciones? Entonces uno logra un nivel, un paso mucho más adelante, ¿no? De aquel que solamente seguía por libros y seguía por teorías y seguía por cosas que a veces ni entiende qué es lo que está haciendo, pero tiene la formulita y la soluciona, ¿no? Pero bueno, imagínense, por ejemplo, en los famosos shale gas. Eso se ha estudiado bastante. ¿Y qué se ha determinado? Que muchos de estos yacimientos están constituidos básicamente por nanoporos. ¿Qué significa esto? Que un pedacito chiquitico de poro hay 12 o 13 moléculas de gas, versus el concepto que tenemos de no, está ahí todo mezclado en una roca y yacimiento. Pero entonces ese descubrimiento me lleva entonces a cosas como, bueno, entonces resulta que mi problema no es romper y fracturar el yacimiento. Mi problema es interconectar los poros. Realmente no necesito de esa técnica obsoleta de fracturamiento, que lo que hace es destruirme y crearme problemas ambientales posteriores, sino lo que necesito es algo completamente distinto, algo que me haga una interconexión. Y las cosas van por ahí, por los láser, bueno, hasta alguien dice que los ingenieros de petróleo van a tener ahora que reconsiderar sus teorías, porque
resulta que lo fundamental, que es el flujo de fluido en medios porosos, no lo es, por ejemplo, en los shale gas. Entonces hay gente ya desarrollando todo un conjunto de teorías, pero todo eso es producto de ¿qué? Bueno, es producto de que la forma de enseñar, la forma de investigar, la forma de comprender y conocer al activo ha cambiado, porque tenemos miles y miles de elementos más que nos van a permitir usar pues, las tecnologías que están al alcance ahora de grandes empresas. Y aquí también tengo que decir que no podemos esperar nosotros en Perú, con esas empresas chiquiticas que tenemos, este tipo de cosas. Aquí yo no conozco ninguna empresa que tenga, por ejemplo, un departamento de investigación y desarrollo. Todas las grandes empresas del mundo lo tienen y saben que su organización de investigación y desarrollo es la que le va a permitir explotar en forma óptima su activo, ¿no? Entonces, parecen cosas que... Pero ¿dónde voy aprendiendo todas esas cosas? Bueno, en la misma universidad. Yo quisiera imaginarme, por ejemplo, una universidad con un local, un salón donde esté la gente de producción, otro donde esté la gente de perforación, otro donde esté la gente con la responsabilidad de transportar, por ejemplo, crudo, de analizar emulsiones, etcétera, etcétera. Algo así como y un grupo de profesores, por ejemplo, al lado, ¿no? Que tenga sus líneas de investigación y que les permita a los muchachos utilizar esa nueva tecnología, ¿no? En otro nivel ya de conocimiento, ¿no? Donde el muchacho capte las esencias de su activo, donde el muchacho capte lo que realmente está sucediendo y lo que él tiene que hacer para sacar el máximo provecho de ese yacimiento. Entonces, no toda la cosa es necesito protección para ejercer mi profesión. Gran parte de eso es necesito los elementos y el apoyo para aprender las esencias de mi profesión. Y eso me hará más profesional que cualquier protección que tenga que adquirir en el futuro. En cuanto a la parte gerencial, esto también es súper importante. Por ejemplo, en Perú tenemos unos retos. ¿Cómo es nuestro modelo de negocio aquí en Perú? No tenemos sector estatal. Nuestro sector es básicamente privado. Y dentro de lo privado, de muy bajo nivel. Entonces, es difícil que ustedes encuentren, por ejemplo, ingenieros del país en puestos altos dentro de esas empresas. O sea, la responsabilidad de conducir, de generar valor en ese negocio, prácticamente no la tenemos nosotros. He tenido oportunidad de conversar con gente y cuando quiero hablar de estrategias y cosas, no, eso es allá en Francia, eso es allá en Estados Unidos. Ellos son los que conocen de eso. Bueno. Pero entonces nos corresponde a nosotros prepararnos en esta parte de lo que es el gerenciar un activo. Y dentro de ya no de los retos, sino de las palancas, nosotros debemos entender que para poder dirigir, para poder gerenciar un modelo de negocio como un activo petrolero, la cosa escapa un poco de lo que es la parte técnica. Tenemos que entrar a la parte estratégica, tenemos que entrar a la parte de planificación,
Tenemos que entender que ahí es donde se genera valor. El resto es simplemente operacionalizar o implementar unos planes que son productos pues, de esta gente que es capaz de tener esa visión panorámica de todo el activo y que es capaz de articular los diferentes esfuerzos de los diferentes profesionales para que cada uno empuje en la dirección correcta. Cuando uno logra eso, entonces está realmente ejerciendo su profesión. Y yo creo que, dicho todo esto, no solamente debería preocuparnos la parte de protección, que lógicamente es muy importante. Yo vengo prácticamente de ejercer mi profesión en Venezuela y todo lo que hablaron aquí es cierto. Ellos tienen una legislación que realmente los protege, pero también se han preocupado mucho por formar a su gente, ¿no? Y hoy en este periodo de crisis, vayan a ver ustedes y se van a encontrar que prácticamente en todas las empresas del mundo están ellos, ¿no? Y están como técnicos y están como gerentes. Entonces, eso es algo que también debería preocuparnos. Y los actores, las universidades, los ministerios, las empresas, bueno, a ver cómo toman cartas en el asunto para poder sacar provecho a este tipo de consideraciones que estoy haciendo. Bueno, muchas gracias por la... Ahora, por favor, el ingeniero Castillo, si podría cerrar con broche de oro el conversatorio esta noche. Adelante, ingeniero Castillo. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación de dar esta charla pequeña. Yo me voy a circunscribir básicamente al reglamento profesional, no sin antes hacer algunas anotaciones. Cuando comencé mi carrera fue a los 21 años y me tocó fiscalizar todo el noroeste, o sea, todo lo que era la International Petroleum y la empresa petrolera fiscal. Una sola persona, y lo asumí tranquilamente. Estoy seguro que ahora que han pasado tantos años ya no lo podría haber asumido de esa manera. Era la juventud la que me hizo tener la fuerza de poder hacer ese trabajo. Y me han pasado una serie de anécdotas durante toda mi vida profesional. Por ejemplo, cuando se estaba comenzando a pensar ya en nacionalizar o privatizar a la International Petroleum, nacionalización es la palabra, hubo una operación que se llamó la Operación Soberanía, y ahí, bueno, los carros de la empresa petrolera fiscal, que era una empresa muy pequeña, se quedaban en el camino entre Órganos y Talara. No se habían preparado para ello. También algunos de los congresistas que ignoraban términos me hablaban de que había en el tablazo un tanque más de petróleo. Yo le decía, señor, ese tanque es de agua. También otro me decía, hay una línea submarina que se está llevando el petróleo a los Estados Unidos. Yo decía, ¿usted cree que habiendo tanto peruano que trabaja acá, no va a haber alguien que diga, esto está ocurriendo? Es imposible lo que usted está pensando. Y así durante toda mi carrera profesional. Efectivamente, pues, los ingenieros de petróleo, hubo una empresa petrolera fiscal que se formó con el presidente Benavides, y luego
posteriormente, en el año 1946, se discutía el contrato de Sechura, y en ese contrato se pensaba darle al International Petroleum la zona de Sechura, y se discutió en el Parlamento, y la célula parlamentaria aprista propuso la formación de la Facultad de Petróleo con la específica tarea de formar ingenieros de petróleo que manejen la industria del petróleo en el país. Y eso lo tenían claro toda la industria, lo tenían claro todos los profesionales. Viene el gobierno de Velasco, nacionaliza, y los ingenieros de petróleo, no todos se fueron, se quedaron algunos, se fueron algunos nada más, la mayoría se quedó. Y esos fueron los que manejaron la Petroperú y manejaron la industria del petróleo. El que habla después de haber sido inspector de petróleo vino acá a Lima, al Ministerio de Fomento, y ahí avancé hasta ser director general de planificación. Y en el año 78 me invitaron a que estudie en el CAE. ¿Cómo fui yo director general de hidrocarburos? El director general de administración me llamó y me dijo: usted ya es director general de planificación, tiene el puesto de director general. ¿Es ingeniero de petróleo? Sí. Entonces, ¿ha estudiado en el CAE? Porque era el gobierno de Morales Bermúdez. Sí. Entonces, el requisito fundamental era que sea ingeniero de petróleo. Y me dijo: usted va a ser el director general de hidrocarburos. Y lo fui por 8 años. Vino el gobierno de la UNDE, el ministro de entonces, que ahora es candidato, Kuczynski. Las primeras preguntas que me hacía, me daba cuenta de su ignorancia en petróleo. Yo no me reía, pero sí le corregía. Y eso me permitió seguir durante todo el gobierno de la UNDE. Bueno, esa es mi historia. Pero después ha venido ya el gobierno de Alan García, el gobierno de Fujimori, que privatizó. Pero esa idea de que el ingeniero de petróleo era el que debía de manejar la industria se ha perdido. Antes no se concebía que la industria del petróleo, que un gerente de Petroperú, que un director general de hidrocarburos, que un decano de la Facultad de Petróleo no sea petrolero. Ahora todo está ocurriendo. Entonces es urgente hacer este reglamento. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Castillo, por su aporte en esta noche. Entonces, antes de cederle las palabras de clausura del evento al congresista de la República, ingeniero Néstor Valqui, quiero hacer un comentario al respecto de la ingeniería de petróleo. El capítulo de petróleo y petroquímica, ante la situación que nosotros vivimos de la especialidad, hizo un diagnóstico de las debilidades o de los requerimientos que necesita hoy en día el ingeniero de petróleo. Y sacamos como conclusión un programa, un listado de cursos, ¿no?, para la actualización y para el desarrollo profesional de los ingenieros de petróleo. Entre esos cursos están, pues, factor de recuperación, simulación avanzada de reservorios, gestión, administración de reservorios, proyectos, crudo pesado, etcétera, dictados por especialistas de nuestro país. Asimismo, nosotros presentamos, ¿no?, dentro de ese programa de desarrollo profesional, un plan de estudios para una maestría en exploración y explotación, ¿no?, que la hizo el Colegio de Ingenieros, capítulo de petróleo, y que se lo presentamos al Ministerio de Energía y Mina y también a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Facultad de Petróleo y Gas.
ese planteamiento, esa propuesta de posgrado que no existe en el Perú en exploración y explotación. Aclaro, existe una maestría en explotación, en petróleo y gas, pero no existe en exploración y explotación. Eso existe en otros países, pero no hay en nuestro país. Bueno, nosotros propusimos ese plan de estudio, que ya lo habíamos venido desarrollando acá en el colegio, y se ha quedado en el lindero, ¿no? Entonces, delante del congresista esta noche nosotros hacemos presente que eso está pendiente, y también delante de la Facultad de Petróleo, ¿no? Hay otras especialidades que tienen financiamiento del Ministerio de Energía y Minas, y se aprobó un financiamiento, pero que está todavía pendiente, ¿no?, de la resolución de la Facultad de Petróleo, que aún no ha salido. Entonces, hago presente esta noche, porque es un tema que tiene que cerrarse, un círculo que tiene que cerrarse, así como el programa de Cazatalentos, que consiste, ¿no?, a los profesionales jóvenes o recién egresados, apoyarlos para que vayan a estudiar a otros países en maestrías de exploración, explotación, reservorios, producción, perforación, etc. Esos dos programas están pendientes. Uno está acá en la cancha de la Facultad de Petróleo, ¿no?, porque ahí está el plan de estudio, y habría que actualizar también el financiamiento, ¿no?, que se ha quedado aún, y el otro, el programa de Cazatalentos. Entonces, es importante que esos planes de estudio y esos programas de desarrollo profesional se articulen y se lleven de una manera estratégica, ¿no?, para seguir cerrando el rezago tecnológico y el recurso humano que aún nos falta. Por último, quiero agradecer a los especialistas de esta noche por su gran aporte en el tema del ejercicio profesional de la ingeniería de petróleo. La conclusión es que necesitamos el reglamento para el ejercicio profesional de la especialidad, ¿no?, que está pendiente, y que esta noche tenemos el honor de que nos acompañe el congresista de la República, el ingeniero Néstor Malqui. Esperamos que esto se concretice en estos meses, que se cierre antes de fin de año y podamos contar el sector con profesionales normados y apoyados por un reglamento del sector hidrocarburos. Ahora quiero cederle el micrófono al ingeniero Néstor Malqui para que dé las palabras de clausura del evento, ¿no? Ingeniero, por favor, presidente de la República. Gracias, ingeniero. Felicitar al ingeniero Edgar Argumé, director de la Escuela de Petróleo y Gas Natural de la Facultad de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural y Petroquímica de la UNI. También felicitar al ingeniero Alberto Erazo Verano, quien es el profesor principal de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Al ingeniero Víctor Saavedra, gerente de PDVSA. Al ingeniero Luis del Castillo, expresidente del capítulo de petróleo, y tiene muchos reconocimientos. También al ingeniero Freddy Morales por la organización de este evento tan importante, que se trata del reglamento del ejercicio profesional de la ingeniería de petróleo, y también al vicepresidente César Tupac Yupanqui Sánchez, el vicepresidente del capítulo de ingeniería de petróleo. Hace 5 años y medio llegué con mi hijo Brian, que está al frente, y el primer día que me entrevisté cuando llegué a la universidad justamente ha sido con el ingeniero Edgar Argumé. No sé si recuerda usted, ingeniero. Llegué a la UNI para presentarle a mi hijo Brian porque él había escogido esa especialidad para poder estudiar en la Universidad de la UNI, una de las mejores universidades de Sudamérica y del mundo. Y hoy día mi hijo Brian, él ya es ingeniero de petróleo y gas natural. A sus 23 años
ha logrado su sueño y ahora como padre me toca pues de apoyarle para que siga especializándose, ya que hemos escuchado la exposición del ingeniero Víctor Saavedra. Como estamos en el mundo de la globalización, él tiene que seguir especializándose para que pueda dejar pues un granito de arena para nuestra patria. Estaba escuchando atentamente de cuándo se ha creado en el Congreso de la República la especialidad de Ingeniería de Petróleo. En realidad ya tiene 69 años. Luego también escuché decir que a partir del año 1968, o sea, hace 47 años que han transcurrido, inclusive mucho mayor que yo, esta facultad, se ha extendido su currículo hacia el área de refinación y petroquímica. Asimismo, la Comisión Ejecutiva en ese mismo año ha cambiado el nombre de la Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica. Esta especialidad cumple un rol muy preponderante en el desarrollo del sector de hidrocarburos, tan igual como la minería en el Perú. Por eso de sus aulas todos hemos visto que han egresado muchos profesionales y que han ocupado cargos importantes en nuestro país y a nivel mundial. Siempre se menciona que el Perú es un país minero. Sin embargo, los políticos y los peruanos muchas veces nos olvidamos del enorme potencial geológico que cuenta con nuestro país, esencialmente en las cuencas de Talara y Marañón. Hablo de Talara y Marañón porque cuando en el año 2013 y 2014 he sido presidente de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología, hemos viajado mucho a estas cuencas para poder conversar directamente con los pobladores. Y los pobladores siempre reclaman a Petroperú, inclusive del lote 192. El día de hoy, pobladores de Loreto han estado en el Congreso de la República en una conferencia de prensa, pero nosotros nos hemos adelantado. Hace una semana estuvimos en el Congreso de la República para ver este tema tan importante. Nos ha acompañado el ingeniero Víctor Saavedra, también el ingeniero Freddy, estuvo Brian, estuvo también el ingeniero, el presidente del Colegio de Ingenieros, Carlos Herrera Descalzi. Y hemos tratado estos puntos importantes con lo que respecta al lote 192. Ya está en manos de diferentes congresistas de la República, y ese día llegó también la vicepresidenta de la República, Natalie Condori, para trabajar este tema tan importante. Por eso, ingeniero, estamos aquí para ver el reglamento del ejercicio profesional de la ingeniería de petróleo. Lo que debo dejar en claro es que en el Congreso de la República expedimos las leyes, no los reglamentos. La reglamentación de una ley es vía decreto supremo, es decir, lo expide el Poder Ejecutivo. Sin embargo, voy a realizar las gestiones pertinentes para primero realizar una mesa de trabajo en el Congreso de la República para discutir este tema y luego presentar por intermedio de mi despacho una propuesta a la ministra de Energía y Minas para la aprobación de este reglamento. Esto va a fortalecer la profesión del ingeniero de petróleo y va a permitir como país tener a los profesionales especialistas en los proyectos que son relacionados a su sector, como el caso de los ingenieros de petróleo y el sector de hidrocarburos. Tal igual que tienen los ingenieros civiles, el ingeniero de mecánicos, los ingenieros de minas. Nosotros, este tipo del reglamento, hemos venido trabajando también con el ingeniero Oscar Tinoco, pero lamentablemente
el trabajo tiene que ser consecuente, tiene que ser permanente, porque si no va a quedar en la exposición del día de hoy y más adelante se va a convertir en un saludo a la bandera. Nosotros lo que pedimos el día de hoy, ingeniero, que esta mesa de trabajo va a ser lo más antes posible. Vamos a convocar en el Congreso de la República y como congresista es nuestro deber de sacar ese reglamento, y la mejor herencia que voy a dejar a mi hijo como congresista va a ser su reglamento. Este trabajo, ingeniero, también lo tenemos que realizar en equipo. Va a ser muy importante de conversar con el ingeniero Oscar Tinoco para poder hacer fuerza, para poder hacer eco a nuestro reclamo. Y sinceramente el gobierno central es el único culpable de no apoyar a la verdadera inclusión social que él dijo como candidato en todo momento. Primero debe ser que la inclusión social tiene que ser con los profesionales. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que a nivel nacional por lo menos el 50% de los profesionales en diferentes trabajos tienen que ser del Perú, y la otra parte tienen que ser técnicos, especialistas que conocen la materia. Pero como congresista de la República, como técnico, no tenemos apoyo de los políticos. Los políticos te dicen: oye, Néstor, ¿cómo vamos a exigir a las empresas de que contraten profesionales peruanos? Eso está mal. Entonces lo que pasa, no tenemos un sentimiento por los profesionales, y lamentablemente esto tenemos que realizar el trabajo con todos ustedes, los profesionales de minas, metalurgia, mecánica, los petroleros, todos los profesionales en sí, porque nosotros somos ricos en minería, somos ricos en hidrocarburos, pero lamentablemente los profesionales vienen de otros países que también se saludan, ¿no?, por el profesionalismo que tienen, pero deben tener una consideración a todos nosotros. Señores y señores, siendo las 9:28, vamos a clausurar este evento, y espero que la convocatoria en la mesa de trabajo sea en forma masiva para poder desarrollar este importante trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor congresista, ingeniero Néstor Balqui. Te va a ser presente el vicepresidente, el ingeniero César Tupa Yupanqui. Ingeniero, el señor congresista Néstor Balqui, a nombre de nuestro capítulo, le hacemos presente un pequeño souvenir para que siempre se nos tenga en cuenta. Es una agenda de nuestro petróleo, de nuestro capítulo de petróleo y petroquímica, gas natural, de este año, ¿no? Muchas gracias por su presencia y participación y por su apoyo incondicional a nuestro gremio. Muchas gracias. Asimismo, quiero hacer extensivo a los señores panelistas, ingenieros que han tenido a cargo este evento, el ingeniero Luis del Castillo, ingeniero Luis del Castillo Rodríguez, asimismo
último también hacemos extensivo un diploma en reconocimiento de su participación, como ya lo tenemos acostumbrado, en esta su casa, el Colegio de Ingenieros de Petróleo, Química y Gas Natural. Gracias. Por tanto, también al ingeniero Víctor Raúl Saavedra Peña, también hacemos entrega de este diploma en reconocimiento de su participación y aporte a este capítulo. Muchas gracias, ingeniero Saavedra. Adelante, por favor, ingeniero. Primer bloque, por favor. Ingeniero y maestro Alberto Erazo, y ya lo tenemos siempre presente acá en este capítulo y su casa también. Muchas gracias, ingeniero Alberto. Y concluyendo, y también para tenerlos acá en el centro, al ingeniero Edgar Argumé Chávez, profesor, ingeniero catedrático de nuestra alma mater y capítulo de Petróleo y Petroquímica, Edgar Argumé Chávez. Muchas gracias, ingeniero. Creo que tienen que apagar, por favor, de la cámara, si podrías apagar para que no brille la foto. Si puedes apagar. Es lo bonito. Y para antes de retirarse, agradecerles a todos ustedes por su participación y concurrencia que hemos tenido. Les invitamos a seguirnos de cerca porque para mañana también tenemos un tema muy importante y expectante como son los contratos petroleros, y el día miércoles también le estamos haciendo algunos anuncios porque continuamos con fuerza con los cursos de reforzamiento y de actualización para todos los ingenieros de nuestro sector y que están inmersos en la industria de hidrocarburos. Asimismo, hacer mención de que estamos aperturando la parte del upstream, ya lo estaremos comunicando oficialmente para el día miércoles 19. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan buenas noches. Antes que se retiren, vamos a compartir unos bocaditos, un brindis, y no se olviden que mañana viene la propuesta en exploración y explotación y se va a tocar el tema del lote 192 y la participación de Petroperú. Así que están cordialmente también invitados mañana y el día miércoles también. Entonces, no se retiren, por favor, y al fondo están los bocaditos. Muchísimas gracias.